Declaramos entonces instalada la presente audiencia. Antes de tomar la decisión, le voy a solicitar de manera respetuosa a la señora fiscal que me permita revisar la carpeta, específicamente los elementos materiales probatorios que se tuvieron en cuenta para efectos de la legalización del procedimiento de captura, la formulación de la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Gracias, doctora. Quiero dejar constancia que la señora fiscal me hace entrega de la carpeta. Permítame hacer un breve receso para hacer una revisión de algunos elementos que... Bien, le devuelvo la carpeta a la señora fiscal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, se trata, como se dijo, de resolver un recurso de apelación que interpuso la defensa representada en este caso por el doctor Diego Alexander Muñoz Sánchez en contra de un auto proferido por la señora juez segundo promiscuo municipal de la localidad de Timbío el día 29 de julio de esta anualidad, mediante el cual decidió irrogar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra de los señores. Para efectos de tomar la decisión, pues lo primero que hay que decir es que el artículo 36, numeral primero, establece que el juez de circuito tiene la posibilidad en recurso de apelación de revisar los autos proferidos por los jueces penales municipales o promiscuos municipales. Este es el caso. En razón de esa norma, entonces, este despacho sí tiene competencia para tomar esta decisión. Lo segundo que habrá que establecer es, para centrar por virtud del principio de limitación lo que es materia de la controversia, decir que se trata de la actuación referida a la imposición de la medida de aseguramiento en contra de los dos procesados antes aludidos. Vamos a hacer una sinopsis, digamos, de lo que sucedió en esa audiencia y hacer algún tipo de precisión del por qué vamos a tener que recurrir a las otras audiencias concentradas que se realizaron ese día. Lo primero que hay que advertir es que, a pesar que se le haya dado el nombre a estas audiencias de audiencias concentradas, cada una de ellas, de las que se realizan ante el juez de control de garantías por virtud de la captura de un ciudadano, es independiente, tiene su propio procedimiento y cumple o debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Y ello por razón de que se presenta, por ejemplo, en este caso, la situación que para poder resolver el recurso de apelación interpuesto, necesariamente hay que acudir a las otras audiencias, porque en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento quedó faltando y bastante. Ese día, 29 de agosto de 2016, ante la funcionaria que cumplía función de control de garantías, específicamente la señora juez segunda promiscuo municipal de la localidad de Timbío, acude la Fiscalía para poner a disposición a los señores capturados en horas de la madrugada del día 28 de julio de 2016 en un sector de la vereda El Túnel del municipio de Rosas Cauca. En la audiencia de legalización de la captura y en la que también se pidió la legalización de unos elementos que habían sido materia de incautación, la señora juez, como presupuesto fáctico, expuso palabras más, palabras menos lo siguiente. En horas de la mañana de ese día 28 de julio, a la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Túnel, el señor Castro Barco Arquímedes, llegó una persona para informar que se estaban pretendiendo hurtar un transformador de energía eléctrica instalado en ese sector. Ante esa situación, por el altavoz, el señor Castro Barco empezó a alertar a los miembros de la comunidad y logró que se reunieran varias personas, quienes acudieron hasta el sitio, no encontraron efectivamente el transformador, lo hallaron pues en otro lugar y además encontraron una motocicleta. Ellos, los miembros de la comunidad, infirieron que muy probablemente las personas que habían realizado ese evento volverían por el vehículo y esperaron en el sitio.
Al cabo de un tiempo, llegaron 2 personas en una motocicleta y aduciendo que venían por una motocicleta que se encontraba averiada por razón de no contar con combustible y trayendo una botella pues de ese líquido, pretendían llevarse la motocicleta que la comunidad había encontrado en ese sector. Que la comunidad se opuso a tal situación, ante lo cual las personas que habían llegado en la motocicleta reaccionaron de manera airada, y cuando se retiraban, el parrillero sacó un arma de fuego, hizo algunos disparos al aire y otros contra la comunidad, impactando la humanidad del señor, quien recibió una lesión por disparo de arma de fuego en una pierna. Refiere la señora fiscal que las personas que realizaron tal acontecer fueron retenidas por la comunidad y capturadas por la policía. Son los señores a quienes lleva ante la señora juez de control de garantías. Así lo dijo, palabras más, palabras menos, eso fue más o menos los aspectos fácticos recreados por la señora fiscal. Jurídicamente refirió que aquí se trataba de la situación de flagrancia prevista en el numeral primero del artículo 301, como quiera que a estas personas se les había sorprendido portando armas de fuego y además pues que eran las personas que estaban involucradas en la realización del hurto. Dijo que se cumplía con la línea de tiempo y que se habían respetado los derechos del capturado de conformidad con el artículo 303. Le pidió a la señora juez que legalizara el procedimiento de captura y además la legalización de la incautación de un machete, de un revólver y de una motocicleta, específicamente la motocicleta que la comunidad había encontrado en ese sitio cuando acudieron a verificar el hurto del transformador. El señor defensor en esa oportunidad se opuso, diciendo que los elementos materiales probatorios no permitían inferir de manera razonable la autoría en cabeza de los señores y que ese era un presupuesto pues que se exigía para efectos de la legalización del procedimiento. Ante las solicitudes, la señora juez, digamos, de alguna manera se inclinó por las solicitudes de ambas partes. ¿Y en razón de qué? Que al final de su discurso decidió legalizar el procedimiento de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, pero no por el delito de hurto. Esa consideración la hizo, no fue materia pues de impugnación alguna. Seguidamente legalizó la incautación de los elementos, tampoco hubo algún tipo de oposición. Cuando la Fiscalía decidió realizar la imputación, pues hizo referencia, sobre todo se fundó en las declaraciones del señor y en el aspecto fáctico que recreó como medio de comunicación a los procesados, les dijo que a ellos se les atribuía no solamente el actuar del porte ilegal de armas de fuego, sino también el atentado en contra del señor, quienes lo señalaba, sobre todo al parrillero, de haber accionado un arma de fuego y haberle disparado. Pues dijo que en ese momento no contaba con un experticio médico que le permitiera establecer efectivamente la realización material de las lesiones personales, por lo tanto no le imputaba esa ilicitud, pero sí el porte ilegal de armas y el hurto calificado y agravado. Calificado por razón, bueno, digamos que los delitos, el del 365 del Código Penal, de la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, pues lo refirió en razón que a ellos se les señalaba de haber disparado en contra de... Y no se advierte la argumentación respecto del hallazgo del arma o una argumentación suficiente respecto del hallazgo del arma conforme al informe de la policía. Y ahorita vamos a explicar esa razón. Y dijo sobre el hurto que se trataba de un delito de hurto de conformidad con las previsiones del artículo 239 que leyó, igualmente en el que ocurría la circunstancia calificante del inciso final del artículo 340, por razón que se trataba de un transformador, que era un elemento pues para la transmisión o la generación de energía eléctrica, y además agravado por la coparticipación criminal, de conformidad con las previsiones del numeral 10 del artículo 241 del código que citó. Les hizo saber pues sobre los eventuales beneficios por la aceptación de cargos. Adujo sí que tenía informes, entrevistas que daban cuenta pues de la situación fáctica que ella expuso.
La señora juez, digamos que el señor defensor dejó una constancia dentro de la tramitación. Él decía que no habían elementos materiales probatorios para efectos de imputarle a los señores la realización del delito de hurto. Fue eso, la señora juez aceptó pues, y dejó la constancia de que era una manifestación adicional que quería hacer el señor defensor, y consideró que se había cumplido con ese acto de comunicación. Advirtió a los procesados sobre las regulaciones del artículo 33 de la Constitución Nacional, igualmente del artículo 385 de la rebaja pues, de pena, que en este caso procedía por el allanamiento a cargos de conformidad con las provisiones del artículo 351, que debe entenderse modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, y le preguntó a los procesados si era su deseo allanarse a cargo, y ellos manifestaron que no. Se continuó con la tramitación, y aquí es donde se genera la controversia. La señora fiscal manifiesta de una manera que no guarda pues un orden, digamos, como adecuado, que ella considera que en este caso particular, habida cuenta de las declaraciones del señor y otras declaraciones y otros informes que tiene, que efectivamente ese día 28 de julio de 2016, en horas de la madrugada, los señores casi que dice que fueron los realizadores del hurto. Ni siquiera habla de que fue una inferencia razonable de, sino que se estableció, casi que se estableció que ellos habían sido los realizadores del hurto, y que además habían sido las personas que dispararon en contra de la humanidad del señor. Consideró que en este caso particular se cumplían los presupuestos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, porque había una inferencia razonable de autoría en cabeza de estas dos personas de ese evento concursal, y que además la medida de aseguramiento pues tenía como pretensión proteger a la comunidad. Y en medio del discurso por allá también dijo que también se pretendía proteger a la víctima. Y para proteger a la comunidad dijo que estas personas podían continuar con la actividad delictiva. Ese era uno de los aspectos a los que recurrió conforme al numeral primero del artículo 310, pues con las tantas modificaciones que ha tenido, específicamente de la 1453 de 2011. Y dijo que en este caso particular habían hecho uso de armas blancas y de armas de fuego, y por eso concurría la circunstancia prevista en el numeral quinto del artículo 310. Claro, ante esa circunstancia, pues la comunidad se veía expuesta a algún accionar que pudiera ocasionarle algún tipo de lesión a los bienes jurídicamente protegidos, especialmente la seguridad pública. Y continuó pues haciendo un ejercicio argumentativo de cara a la necesidad de la medida, que no había otra medida que imponer que no fuera la detención preventiva para efectos de garantizar que no se volvieran a ocurrir o que la comunidad no volviera a sufrir comportamientos como los desplegados por estos dos procesados, y que la medida resultaba proporcional, que resultaba razonable, que estos delitos son graves, que la pena que se impone por parte del legislador es bastante grave, que eso anuncia pues el interés que tiene el legislador en que esta clase de conductas no se realicen. Y le pidió a la señora juez que les infligiera a estas dos personas la restricción más rigurosa del derecho a la libertad, recluirlos de manera provisional en un establecimiento carcelario. El señor defensor se opuso y refiere que las audiencias son independientes. En cada audiencia es necesario establecer el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y el aspecto pues probatorio, digámoslo de alguna manera, para convencer al juez de que a futuro la comunidad en este caso va a sufrir algún tipo de desmedro en sus derechos si a estas personas se las deja en libertad. Y ello por razón precisamente del principio pues de necesidad de la restricción de la libertad.
y porque el artículo, primero de la Ley 1760 de 2015, reiterado en el artículo también primero de la Ley 1786 de 2016, anuncian la obligación del juez de considerar si a futuro se va a generar algún tipo de riesgo y es necesario pues restringir la libertad de las personas para cumplir alguno de los fines constitucionalmente admisibles. Y que como la señora fiscal había hecho una exposición del aspecto probatorio de sus argumentos de manera genérica, no tenía ningún insumo para oponerse, porque no sabía de qué informe se hablaba, de qué entrevistas se hablaban, solamente refirió las entrevistas del señor, que el cargo de la fiscalía era hacer alusión a cuáles de los elementos materiales probatorios con que contaban refería el sustrato o el soporte de los requisitos que debía cumplir la medida de aseguramiento. Que ante la situación planteada por la señora fiscal, primero no se infería razonablemente la autoría de los delitos que le estaban achacando a los señores, que tampoco se había demostrado la urgencia de la medida de aseguramiento. Igualmente que de cara a los fines constitucionalmente admisibles no se advertía la protección de la comunidad porque ellos no hacían parte de ninguna organización delincuencial y que tampoco se había demostrado que efectivamente ellos fueran a ocasionar pues con su comportamiento esa circunstancia prevista en el numeral primero de la continuación del artículo 310 de la continuación de la actividad delictiva, en que tampoco a ellos se les estaba endilgando el uso de armas blancas o de armas de fuego. La señora juez, luego de escuchar las intervenciones que fueron largas, aquí se procura contractarlas de la mejor manera posible, dijo: yo no voy a hacer alusión a las solicitudes de la Fiscalía, me voy a referir a lo que dijo la defensa, así lo expuso. No estoy de acuerdo con el planteamiento de la defensa, como quiera que sí hay elementos materiales probatorios suficientes para efectos de establecer la inferencia razonable de delito. Para establecer la urgencia, la Fiscalía explicó la razonabilidad, la necesidad, la idoneidad de la medida. Aquí no se puede decir que estos señores no hayan sido posiblemente los realizadores de las conductas del hurto y del el tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De manera muy genérica aludió a los presupuestos relacionados con el test de proporcionalidad que necesariamente debe hacer el juez para aplicar una medida, sobre todo una medida tan rigurosa como la restricción de la libertad de las personas. Y terminó por decir que sí, que se había lugar a la imposición de la medida de aseguramiento intramural, y así lo dispuso. Contra esa decisión, la Fiscalía pues se mostró conforme y la defensa elevó su voz de protesta y volvió a insistir en que no existen elementos materiales probatorios sobre los cuales se pueda edificar una defensa adecuada, porque la Fiscalía lo dejó así, como muy general, que además la señora juez tenía la obligación de verificar que los elementos materiales probatorios que la Fiscalía había puesto de presente realmente permitieran edificar los fundamentos sobre los cuales se estructura una medida de aseguramiento. Refirió que allí no habían elementos materiales probatorios que se pudieran revisar y por razón de ello pues ninguno de los presupuestos de la medida de aseguramiento se había cumplido. Él le pide a la segunda instancia que revise esa situación y que resuelva, digamos, concretó, aunque inicialmente pidió la nulidad, concretó en que lo que pretendía era la revocatoria de esa decisión, para que a los procesados se les restableciera el derecho a la libertad porque consideraba irregular la restricción. Y en subsidio, pues, que se considerara la nulidad de las actuaciones. La señora fiscal pues, adujo que allí no se generaba ningún tipo de nulidad, que la decisión de la señora jueza había sido una decisión pensada, una decisión razonada, que correspondía a las previsiones legales,
Igualmente, pues, que el señor fiscal y la señora jueza habían tenido la oportunidad de revisar la carpeta de la fiscalía, que allí estaban los elementos materiales probatorios en los cuales ella soportaba la solicitud, que de manera tal no se advertía que se saltara el principio de la lealtad procesal. Pues no lo dijo así, pero se infiere de las manifestaciones que realizó. Y entonces pide que se mantenga la decisión. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que pasó. Y entonces, ¿cuál es el problema jurídico que se presenta en este caso y que este despacho tiene que resolver? Es si la medida de aseguramiento que soportan hasta la hora actual los señores se impuso siguiendo los derroteros establecidos en la ley y en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. No me voy a adelantar a la tesis porque voy a hacer una exposición respecto de las situaciones que se presentaron aquí. Resulta que cuando el funcionario judicial que representa los intereses de la Fiscalía acude ante el juez de control de garantías para que él, de conformidad con las previsiones del artículo 250 de la Constitución Nacional y 39 del Código de Procedimiento Penal, cumpla la labor funcional que se le asigna, debe exponer basado en el principio de objetividad lo que en realidad de verdad pasó. Entonces, hacer un análisis de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida con que cuenta, para soportar de manera adecuada su argumentación, para que no se convierta en un argumento sofístico o falso. Yo le pedí a la señora fiscal que me permitieran revisar la carpeta, sobre todo para verificar algunos datos relacionados con los elementos materiales probatorios que se tuvieron en cuenta inicialmente para efectos de la solicitud de las audiencias concentradas y la argumentación que se expuso en ellas, tanto por la señora fiscal como por el señor defensor y la señora juez. ¿Y qué es lo que uno encuentra allí? Resulta que los policiales Edwin Enrique Orellana y Jefferson Mina suscriben un informe en el que le cuentan a la Fiscalía lo que según ellos pasó. ¿Y ese informe qué dice? Dice que a eso de las 0:48 horas del 28 de julio de 2016, en la estación de policía se recibió una llamada del señor Arquímedes Castro Barco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Túnel del municipio de Rosas Cauca. Y en esa llamada le informaban sobre la presencia de varias personas portando armas de fuego que pretendían hurtarse un transformador de energía. Eso fue lo que refirieron los policiales en el informe. Dice que al parecer la comunidad reaccionó frente a esa situación. Refiere el informe que más o menos a las 3:35 de la mañana, según lo dicho por el señor Castro Barco, habían arrimado al lugar unas personas y habían dejado abandonada una motocicleta. Y que estas personas que acudieron dijeron que se iban a llevar el vehículo, ante lo cual pues la comunidad se opuso, los sujetos empiezan a disparar y le ocasionaron lesiones al señor. Dice que con motivo de esa información, pues el comandante de la estación de policía de la Sierra decidió organizar el operativo para acudir al lugar. No informa a qué horas, pero llegaron al sitio y en un sector de la vía entre la Sierra y la vereda del Túnel encontraron más o menos a unas 20 personas, refieren, y en medio de ellas a 2 personas que tenían allí. Que cuando llegó ellos se arrimaron al sitio, las 2 personas que estaban en medio de la comunidad pues pretendieron huir en una motocicleta, ante lo cual decidieron capturarlos. Y cuando pretendían abordarlos, el parrillero arrojó unos elementos al suelo. Al llegar se dieron cuenta de que se trataba de un machete y de un revólver. Y el informe dice que a ellos los capturaron por el porte ilegal de armas de fuego. Que esa información se la brindaron al señor personero, a la señora fiscal, pues que tuvieron algún tipo de dificultad para ponerlos a disposición de manera física e inmediata, pero sí hicieron las llamadas debidas. Eso es lo que informan los policiales Orellana y Mina en el informe. Es decir,
La información sobre el hurto del transformador, sobre los disparos a la comunidad, sobre la presencia de las personas en motocicleta, partió de lo que dijo el señor Arquímedes Castro Barco. Y Arquímedes Castro Barco se lo entrevistó ese mismo día 28 de julio de 2016. ¿Y qué fue lo que dijo Arquímedes Castro Barco? Dice, efectivamente ese día 28, más o menos a las 12:30 horas de la madrugada, llegó un menor de edad a mi casa que lo había enviado el padre para informarme que se estaban intentando hurtar el transformador o uno de los transformadores de energía que surte pues de ese servicio a la vereda del túnel. Dice que efectivamente él accionó el switch y se dio cuenta que no había energía. Entonces tomó pues el altavoz y empezó a llamar a la comunidad, que fueron llegando los vecinos y que acudieron hasta el sitio donde estaba instalado el transformador y donde se indicaba que efectivamente se había producido el reato. Fueron, no encontraron efectivamente el elemento, buscaron, y él refiere es que del transformador no habla, que encontraron una motocicleta azul. Y entonces con la comunidad decidieron, bueno, digamos que allí empieza la primera circunstancia que hay que tener en cuenta. Resulta que él llamó, parece ser él fue el que brindó la información, y es decir, a las 0:48 horas que él llamó, no puede ser posible que él haya indicado sobre la presencia de personas armadas y disparando, como lo dice el informe de policía, porque hasta esa hora eso no había sucedido. Allí está la primera situación que hay que verificar respecto de ese informe. Y entonces dice el señor que luego de la situación, pues que del haberse reunido en la comunidad y haber encontrado esa placa, esa motocicleta que dice que la placa era DJO 45C abandonada, varios de ellos decidieron quedarse en el sector porque infirieron que muy probablemente quienes habían dejado ese vehículo ahí iban a regresar por él. Pasada 1:30, dice él, llegaron 2 personas en una motocicleta. Y estas personas adujeron que iban por esa motocicleta que se les había quedado varada por gasolina, que llevaban una botella con gasolina para efectos pues de accionarla. Dice él que ellos se opusieron a que se llevaran la motocicleta, que estas personas pues parece ser que luego de algún tipo de altercado allí decidieron retirarse en la motocicleta en la que iban, y que el parrillero sacó un revólver, hizo unos disparos al aire y luego disparó hacia los miembros de la comunidad, ocasionándole lesiones al señor. Pero es que las manifestaciones del señor Castro Barco detallan cosas importantes que debieron tenerse en cuenta. Él dice, yo al parrillero de la motocicleta que llegó con el fin de llevarse la otra moto que estaba allí, lo conozco. Se llama Jonier, yo a él lo conozco. Transcurridas más o menos media hora después de lo que sucedió, es decir, de las lesiones producidas, continuaron algunas personas de la comunidad allí y llegó otra moto con otras 2 personas. Y eso lo deja absolutamente claro. ¿Por qué? Porque él dice que quienes llegaron de último en esa motocicleta era el parrillero, a quien conoce porque es un residente de la vereda Apartaderos de allá de Rosas Cauca, y que es el padre de Jonier. Pero ¿qué más dice? Que también hay una situación que es bastante importante para tener en cuenta. Cuando llegó, nos preguntó qué era que pasaba, que por qué razón no le habíamos querido entregar la motocicleta al hijo, que él iba a averiguar por eso. Y entonces dice el señor Castro Barco, cuando le estábamos explicando por qué no le íbamos a dejar llevar la motocicleta, llegó la policía. Ellos pretendieron irse, la policía los capturó. Cuando yo fui y le pregunté a los policías por qué los capturaban, uno de los policías me dijo que por un porte ilegal de armas de fuego. Eso lo dice absolutamente claro Arquímedes Castro Barco.
Es decir, que si uno revisa las manifestaciones de esta persona, que fue la que tuvo en cuenta todo el accionar que se produjo ese día a partir de las 12:30, cuando le fueron a avisar sobre el hurto del transformador, pues uno advierte que el informe de la policía quedó o incompleto, o los policías entendieron mal, o quisieron elaborar un informe de esa manera. Pero ¿por qué resulta creíble lo que dice Arquímedes Castro Barco? Porque el señor coincide casi que de manera textual con la reproducción de los hechos que se sucedieron. ¿Y qué es lo que refiere el señor, quien también fue entrevistado ese mismo día 28 de julio de 2016 en el hospital? Él fue la persona lesionada con arma de fuego. Dice: ese día los perros de mi casa ladraban de manera incesante, eso me llamó la atención, yo salí. Cuando me di cuenta que alguien pretendía bajar el transformador, entonces fui donde un vecino, le comenté. Cuando estábamos en eso, venían como 16 personas. Pues claro, las personas a las que había alertado el señor Castro Barco a través del altavoz cuando se había enterado de la situación. Llegaron estas personas, dice, y nosotros acudimos al sitio. Allí ya no estaba el transformador, pero nosotros encontramos, y ya detalla una circunstancia, en una casa que estaba abandonada, una motocicleta. Nosotros verificamos la motocicleta y la motocicleta estaba tanqueada. Nos quedamos esperando a ver si volvían por la motocicleta, y efectivamente llegaron 2 personas a quienes no conozco allí al sitio reclamando la devolución de la motocicleta. Y se pusieron groseros, nos agredieron con palabras verbales, con palabras soeces, y cogieron la motocicleta y se fueron. Cuando iban más o menos a unos 10 metros, dice él, el parrillero empezó a hacer unos disparos al aire y luego disparó en contra de nosotros y me lesionó en la pierna. A mí, por la herida, me llevaron al hospital de la Sierra y de allí me trajeron hasta el hospital Susana López de Valencia en la ciudad de Popayán. Hasta ese punto coincide con las manifestaciones del señor Castro Barco. Después de eso, él no puede decir qué pasó, porque a él se lo llevaron hasta el hospital. Es decir, él no se dio cuenta de la presencia de los señores en el sitio. Y entonces uno advierte por qué la incorrección de colocar en palabras de algo que él no precisó y que tampoco dijo, porque no lo hizo. Digamos que los policiales Grajales Palacios, Orellana Rivera, cuando son entrevistados, al igual que Jefferson Mina, pues casi que reproducen las mismas cosas que dijeron en el informe. Pero lo importante del dicho de los policiales es que la captura de los 2 hermanos se produjo en razón de que cuando ellos eran seguidos por la policía, el señor, quien era el parrillero, según Orellana, llevaba un machete, arrojó el machete y arrojó un revólver. Por esa situación, un revólver Marshall, calibre 38 largo, según lo que se dice allí, fue que se le capturó. Eso es lo que informan los elementos materiales probatorios con que contaba la Fiscalía al momento de realizar la intervención ante la señora juez de control de garantías, y en los que necesariamente tenía que soportar sus solicitudes, pero tergiversó completamente el contenido de los mismos. Incurrió en un error y le hizo incurrir en un error a la señora juez, que parece que inicialmente la señora juez advirtió, porque ella legalizó el procedimiento de captura solamente por el porte ilegal de armas. Pero como aquí tenemos que concretarnos fue a lo que pasó en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, allí sí que quedó la circunstancia bien complicada, porque la señora juez, en medio de sus argumentos, volvió a tocar el tema del hurto y de las lesiones personales, para edificar sobre el porte de armas que se infiere de manera clara, según lo que expuso la señora fiscal y la señora juez,
que es el derivado del accionar de ese tipo de elementos en contra del señor, y además para atribuirles el delito de hurto calificado y agravado en las circunstancias que se expusieron. Aquí es absolutamente claro para este despacho que los elementos materiales probatorios no sustentan ni la posición de la Fiscalía ni la posición de la señora juez. Es decir, las manifestaciones que se realizaron, que son, digamos, algunas tan etéreas y como tan gaseosas, incumpliendo las obligaciones que tiene el juez de control de garantías para efectos de soportar una determinación, sobre todo del linaje que tiene la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. La Corte Constitucional, en la sentencia C-774 de 2001, que reiteró en la sentencia C-308 de 2008, que volvió a reiterar en la sentencia C-1298 de 2008 y que ha venido con esa línea jurisprudencial consistente, reiterando una vez más, obliga al juez, para efectos de imponer una medida de aseguramiento, a examinar de manera exhaustiva, de manera objetiva, de manera completa, de manera lógica y jurídica, los elementos que se le ponen de presente, porque es que está coartando un derecho fundamental, que es el de la libertad, previsto en el artículo 28 de la Constitución Nacional. El artículo 295 del Código de Procedimiento Penal establece que la restricción de la libertad, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, es excepcional, y que su restricción debe obedecer a los principios de proporcionalidad, de necesidad y de razonabilidad. Y no basta con argumentar pues de manera genérica que efectivamente se cumplen esos principios para efectos de restringir la libertad, con argumentos sofísticos basados en la interpretación de... Es que ni siquiera parece ser se tomaron la tarea de revisar de manera exhaustiva los elementos materiales probatorios que se encontraban o la información obtenida de manera legal dentro de esa tramitación. La señora fiscal, en la argumentación que hizo para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, se basó de manera casi que exclusiva en lo que decía y dijo de manera clara que los señores habían sido las personas que habían disparado en contra de... Eso lo expuso. Que no le iba a imputar o que no le había imputado las lesiones personales porque no contaba con un... reconocimiento médico legal. Pero es que no dice absolutamente nada de lo que la señora fiscal expuso. Y la señora juez pues se va a lanzar en ristre contra la posición de la defensa y dice que sí hay elementos materiales probatorios, abandonando la obligación que tiene de decir cuál es el valor que a ellos le asignan para que le produzcan el convencimiento o la inferencia razonable de autoría, además de la urgencia de la medida de aseguramiento y del cumplimiento de los fines constitucionalmente admisibles. Y es que la situación se vuelve más complicada cuando se dice, mire, aquí la medida de aseguramiento tiende a proteger a la comunidad, porque estas personas, los señores, pueden volver a incurrir en unas ilicitudes. Y brilla por su ausencia no solamente la argumentación de cara a esa circunstancia, como es la obligación, sino el fundamento en los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida que le permite establecer que efectivamente yo va a ser así. Y entonces, ¿en qué tiene que soportarse? En manifestaciones de algunos testigos, en algún tipo de información que le diga que estas personas están acostumbradas a realizar esta clase de ilicitudes y que a futuro van a hacer lo mismo. Pero no, nada, ni se explicó, ni se sustentó probatoriamente esta circunstancia. Y como si fuera poco, les atribuyen la circunstancia contenida en el numeral quinto del artículo 310, que establece que el juez deberá verificar para efectos de la imposición de la medida de aseguramiento de cara al cumplimiento del fin allí establecido el uso de armas blancas y de armas de fuego. ¿Y ello se deriva de qué? De que la policía incautó un machete y un revólver. Claro, eso fue cierto, pero ¿en qué momento
quién es a la persona que se le endilga a llevar esos elementos, lo usó, el machete, por ejemplo. Si la señora juez consideró que el uso del machete era portarlo y arrojarlo al piso, esa circunstancia no es suficiente para edificar la establecida en esa norma para soportar en ella. Es que el arma tiene que haberse usado para la comisión del delito, porque eso es lo que el legislador considera que debe hacer, ¿no? O que en lo que se debe fundar la imposición de la medida de aseguramiento, porque se advierte un comportamiento que efectivamente puede lesionar a futuro, o lesionó y puede lesionar a futuro la integridad de la comunidad, o la seguridad de la comunidad, perdón. Y el arma de fuego, el uso del arma de fuego se hizo depender, y no se explicó, pero se infiere, de las lesiones padecidas por... Y volvemos a la situación. ¿Cuál es, como lo preguntaba el señor defensor, el elemento material probatorio, la evidencia física o la información que recogió de manera legal la Fiscalía que indique que fue el que disparó en contra de ella? Y entonces hay que concluir que no hay ninguno, que por el contrario, lo que se estableció aquí es que papá de Johnny, quien era la persona que había llegado en la motocicleta, fue al sitio para preguntar la razón por la cual a su hijo no le permitían recuperar la motocicleta. Eso fue lo que el señor fue a preguntar. Así lo expone de manera clara Arquímedes Castro Barco. Y eso era necesario analizarlo. Allí estaban las entrevistas. Eso era lo que ellos habían dicho. Y dice el señor Arquímedes Castro Barco, cuando le estábamos explicando a ellos por qué razón, llegó la policía. Llegó una camioneta blanca y una motocicleta, era la policía de la sierra, se bajaron, nos preguntaron qué era lo que había pasado. Cuando estábamos en ello, más o menos ellos iban saliendo. Uno de los policías dice, cuando iban más o menos a unos 100 metros, nosotros los interceptamos porque los señores nos dijeron que ellos eran los que habían venido por la motocicleta. Pero es que el señor Castro Barco no dice eso. Dice que cuando estaban explicándoles la razón del por qué, no. Es decir, la medida de aseguramiento se edificó en argumentos sofísticos por razón de una muy mala valoración, es casi que nula, la valoración de los elementos materiales probatorios con los que se contaba para efectos de la imposición de la medida de aseguramiento. Y si ello es así, si no hay ningún tipo de piso jurídico para sostenerla, pues habrá que revocarse y decretar la libertad de los señores. Digamos que eventualmente aquí se podría generar una nulidad de las actuaciones, pero lo que importa en realidad de verdad es reconocer que los señores están privados de la libertad de manera irregular. Y hay que restablecerles ese derecho que se les coartó. Digamos que la Corte Suprema de Justicia, en sentencias que ni siquiera son recientes, es casi que también una línea consistente y la ha mantenido, ha referido qué es lo que está obligado a revisar el juez de control de garantías en estos eventos. Y también trae pues a colación lo que la Corte Constitucional ha reiterado, la sentencia 30942 del 2009 hace relación a los requisitos que debe cumplir, ¿no?, la medida de aseguramiento y las exigencias que se le hacen al juez de control de garantías para efectos de... Porque allí se establece, como lo había venido advirtiendo la Corte Constitucional, que la imposición de una medida de aseguramiento tan restrictiva de derechos como es esa, que es la más rigurosa que contempla la normatividad procesal, debe estar sustentada en criterios ciertos, objetivos y realmente demostrados. Y aquí, desafortunadamente, pues se incurrió en un error que sí llama mucho la atención de este funcionario, por cuanto el análisis de los elementos con que se contaba era relativamente sencillo. Las manifestaciones de Castro Barco son claras, son muy claras. Las manifestaciones del señor también lo son.
El informe de la policía, eventualmente, a pesar de las circunstancias que se advierten, también da cuenta que a ellos lo capturaron fue por un porte ilegal de armas de fuego. ¿En razón de qué? En razón de que arrojaron el revólver, ¿no? Pero tampoco se explica, de cara a esa circunstancia, por qué procede la medida de aseguramiento. Por allí, en algún apartado, la señora juez dice que casi que hay una comunicabilidad de las circunstancias materiales del hecho, que si el señor llevaba el revólver, el hermano tenía que saber que lo llevaba. ¿Y de dónde sacó eso? ¿O quiso hacer como la señora fiscal de construir indicios con base en una interpretación o en una valoración inadecuada de los elementos que le pusieron de presente? La prueba indiciaria es viable. El artículo 275 del Código de Procedimiento Penal establece que todas las señales, en fin, ¿no?, sirven también eventualmente para soportar, ¿no?, los grados de conocimiento al que debe llegar el juez para efectos de tomar sus decisiones. No han desaparecido, dice la Corte Suprema de Justicia. Pero, como lo expuso el señor defensor, la construcción de la prueba indiciaria es una situación que es compleja. Es compleja, no es solamente decir. Y decir, por ejemplo, en este caso, como lo adujo la señora fiscal, que hay indicios de que ellos eran los hurtadores, y como de dónde los obtuvo. ¿Y cuáles? ¿Cuáles indicios? Eso no se puede decir así de manera genérica. Para soportar una argumentación no se puede. Necesariamente hay que construir de manera pues adecuada los indicios. Si ese es un ejercicio, un juicio lógico jurídico que no es así como tan, digamos, tan sencillo y dejarlo así como tan vacío. No, eso se necesita hacer un esfuerzo mayor, y sobre todo llama la atención en la posición de la señora juez. La decisión es desafortunada. El señor defensor llama la atención, dice, si ella legalizó procedimiento de captura por el delito de porte ilegal de arma, ¿por qué para efectos de soportar la medida de aseguramiento hace relación al hurto también? Bueno, digamos que de cara a esa circunstancia podría uno decir que eventualmente la legalización de la captura podría generar eso, porque como son audiencias independientes, sí, y en eso tiene razón la señora fiscal, pues eventualmente cada una de ellas cumple sus requisitos. Si a la fiscalía ya como detentadora de la acción penal y analizado los elementos, pues no digamos que se le antoja, sino que establece que se estructura una inferencia razonable de la realización de otros delitos, pues en la formulación de la imputación podría ser, ¿no?, la imputación por todos los demás. Pero ello de cara pues a los elementos que consigue y todo, pero con los mismos elementos. Lo que pasa es que sí, hay que llamar la atención en este sentido, de que se necesita realizar un análisis adecuado, apegándose a los criterios objetivos que debe cumplir la Fiscalía por razón de los principios que orientan su actividad, para efectos de realizar una sustentación adecuada de las solicitudes, y también respecto de la señora juez, para que no se case con unas hipótesis que no tienen ningún tipo de sustento, para que analice de manera adecuada y entienda que las audiencias concentradas son independientes y que en la audiencia de acusación la Fiscalía necesariamente debe establecer cuál es el aspecto fáctico por el que está pidiendo la medida, el aspecto jurídico que corresponda a las previsiones del Código de Procedimiento Penal y del Código Penal que fundan la solicitud, y además en el aspecto demostrativo o aquel que le permite construir ese grado de conocimiento que se exige para efectos de la imposición de la medida. Entonces no basta con que yo leí los elementos que me pusieron de presente para efectos de legalizar la captura y ahora ya poco o nada me interesa porque yo ya los conozco. Es que los requisitos son diferentes, los presupuestos son diferentes, los análisis son diferentes de cara a una de las cosas. Digamos que en la audiencia de legalización de la captura, ¿qué es lo que se le pide al juez? No es como lo dice la señora fiscal, que el juez allí no verifique inferencia razonable de delito, pues tiene que hacerlo,
Porque es que resulta que el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, cuando se alega la causal primera, establece que la situación de flagrancia se presenta cuando la persona ha sido sorprendida, identificada, individualizada, cometiendo una conducta punible, ¿no? O una conducta, pues, y la conducta punible es un delito de cara a lo que dispone el artículo 9 y está edificada en esos 3 elementos. Y llama la atención el señor defensor, y eso es lo propio. Y así lo tienen que hacer los funcionarios judiciales encargados de estas tramitaciones cuando legalizan la captura, cuando formulan la imputación y cuando imponen medida de aseguramiento, de establecer que la inferencia razonable es de cara a todos los presupuestos que integran la conducta punible. Es decir, que la conducta parezca inicialmente o posiblemente típica, antijurídica y culpable, porque las normas dicen que a las personas se les impone medida de aseguramiento por la realización posible de una conducta punible, y la conducta punible está integrada a esos 3 elementos. El artículo 12 del Código Penal establece que en nuestro país la responsabilidad objetiva está proscrita, y está proscrita en cualquier nivel del trámite del proceso penal. Entonces no es por el hecho de llevar el arma de fuego solamente. Eso, sin permiso de autoridad competente, eso se acomoda a las disposiciones del artículo 365 de manera objetiva. Pero además hay que establecer qué clase de arma. Se olvidan siempre del decreto 2535 del 93, que es el que determina cómo se clasifican las armas. Hay armas de uso personal, hay armas de uso privativo, armas neumáticas, armas deportivas, armas clásicas, armas de colección. Eso también hay que hacer el ejercicio, porque la norma del artículo 365 no es una norma cerrada. Esa norma debe armonizarse con esas disposiciones y las del 366, de manera tal que el ejercicio, como lo reclamó el señor defensor, debía hacerse de cara a todos los elementos que integraban eventualmente la conducta punible. No para establecer allí, como lo dijo la señora juez, porque ese el estadio no era la responsabilidad del procesado. Pues claro, eso es así. Pero es que el grado de conocimiento que se le exige es de la inferencia razonable de la comisión de delito, no de una conducta típica. Además, recordemos que tratándose del porte ilegal de armas de fuego, cuando se trata de armas hechizas o de armas cuya letalidad ha sido modificada, pues uno podría entender que no se cuenta con permiso para porte. Pero cuando se trata de un revólver 38 hay que necesariamente establecer que la persona no cuenta con permiso, porque ese es un elemento que integra la conducta punible, en la tipicidad, objetiva. Digamos que en este caso, pues con fundamento en lo que se acaba de argumentar, hay que revocar esa decisión y disponer la libertad inmediata e incondicional de los señores, habida cuenta que la medida de aseguramiento no tuvo ninguna clase de sustento en los elementos materiales probatorios que se pusieron de presente. Y en esos términos, pues entonces será la decisión de este despacho. La situación de la nulidad habría que entender que se propició por razón, eventualmente aquí, de la situación que acaba de exponerse. Pero digamos que retrotraer el trámite procesal para efectos de que se vuelva a realizar la audiencia de imposición de medida de aseguramiento no tendría ningún tipo de coherencia, digamos, ¿no?, con la situación que se presenta, porque eso sería darle la oportunidad a la autoridad judicial que enmiende un error que cometió. Y atendiendo los fines de la nulidad, no se advierte que alguno de ellos pues sea aplicable en este caso particular. Por lo tanto, este despacho considera que lo legal y procedente, entonces reitero, es revocar la decisión mediante la cual se impuso medida de aseguramiento, ello por cuanto, y en eso quiero ser absolutamente claro, la medida de aseguramiento no se soportó en el hecho exclusivo de haber encontrado en poder del señor un revólver 38 largo sin permiso de autoridad competente. Allí no se edificó la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento se edificó en el hecho del hurto calificado y agravado, que no se les puede endilgar porque ellos no realizaron ese comportamiento de cara a lo que a los elementos que se le llevaron a la señora juez por parte de la Fiscalía, y tampoco relacionada con el
hecho de haber portado y usado un arma de fuego para lesionar la integridad del señor. Digamos que la Fiscalía pues tendrá que ocuparse de la indagación respecto de quiénes fueron los realizadores de ese comportamiento. El señor Castro Barco da alguna información tendiente a desarrollar alguna hipótesis de carácter investigativo de la cual debe ocuparse la Fiscalía y si es necesario, digamos, adoptar algún tipo de medida de aseguramiento en contra de las señores, pues habrá la oportunidad de hacer los requerimientos por parte de la Fiscalía, pero sustentada en los aspectos que resultan demostrables y eventualmente es en ese porte del arma de fuego conforme a lo que la policía les reporta. En mérito entonces de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Penal de Circuito de la ciudad de Popayán resuelve primero revocar, como en efecto se revoca en todas sus partes, el auto proferido por la señora juez segundo promiscuo municipal de la localidad de Timbío, Cauca,